Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 77, y tenemos un programa especial con un horario especial porque vamos a tener un invitado que ahora enseguida lo vamos a estar haciendo pasar y vamos a estar hablando del cuestionamiento, del el poder que trae y que viene con el cuestionamiento, ¿no? De esta capacidad de mirar nuestra realidad, de mirar nuestro mundo y poder hacernos preguntas, poder cuestionar esas verdades con las que crecemos, con las que van formando nuestra vida, nuestra forma de pensar, y que mucha gente va encontrando límites de eso, ¿no? Cuando siente que siente una falta de libertad, siente una falta de expectativa, siente problemas en la salud o una vida limitada, así como probablemente muchos de los que estemos hoy hayamos pasado. Así que ahí es donde uno empieza un camino de hacerse preguntas, un camino que a veces da miedo porque es a veces salir de lo que se dice, de lo que repite, de lo que cuenta nuestro grupo, nuestra familia, lo que nos van contando en la escuela, lo que dicen los gobiernos, lo que dicen los medios de comunicación, y a veces es un camino incierto de buscar respuestas por uno, de ir encontrándose con gente, de encontrar con quién se puede contar, dónde se puede obtener alguna seguridad en este sentido, algo que uno le vaya dando cierta claridad para seguir avanzando, ¿no? No para tener una verdad. Así que bueno, hoy vamos a estar con Dani Márquez y que muchos lo conocerán. Él tiene un canal en YouTube que se llama Soberbia Somos Todos y también una página en Instagram. Y bueno, él es técnico electrónico, es profesor de física y matemática a nivel secundario, pero también, y la gran razón por la que está acá, es porque es investigador de simbología, de cosmología, del nuevo orden mundial, de todas estas cuestiones de mitología, de todas estas cuestiones que rodean y construyen nuestra vida y que cuando vamos entrando y metiéndonos, bueno, empieza a aparecer información que nos enriquece, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, los invito a que se queden, va a ser un programa hoy diferente, siempre tratamos de ir más allá, siempre tratamos de incluir y pensar sobre cómo ese cuestionamiento en todo lo que hacemos en nuestra mente, en nuestro espíritu, nos puede llevar más allá, pero hoy lo vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho de este tema y que tiene mucho para aportar, así que vamos a estar escuchando su visión, los invito, los voy a ir recibiendo para que hagan preguntas, para que hagan sus comentarios. Así que bueno, le damos la bienvenida a Dani. Claudia, ¿te parece? Mientras vamos saludando a la gente que nos viene llegando. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Mati, querido? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes para acá, para este lado del plano. Ya arranco así, ¿viste? Si me vas a decir que vamos a cuestionar, vamos a hablar del plano. Quizás plano de Bien. significación. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. El otro día te estaba mirando, me acuerdo, en Instagram, en ese momento. Y nada, te saludé en ese espacio y bueno, ahí quedó, creo que esa conexión breve, me parece que dio el puntapié para encontrarnos acá y que cada tanto me significaba, te miraba, es decir, viste que te sale la notificación y decía, a ver, ¿qué es esto? Entonces entré, porque sí, más o menos que uno sigue, viste que uno trata de seguir, pero en general no sigue, sino como una cuestión quizás media natural de seguir porque tenemos amigos en común, qué sé yo. Y otra cosa es observar al quien sigue, ¿no? Y en Sí. particular te puse a mirar y digo, qué interesante esta otra visión, o la misma quizás, o qué planos se intersectan de opiniones, porque en definitiva uno lanza hacia afuera, ¿viste? Y afuera es afuera, quizás. Y ahí Sí. donde se parece, escucho y presto atención. Así que nada, un placer. La verdad que, como me presentaste, ¿no? Técnico, docente de física y matemática, pero como una vez me dijo el gran Robert Martínez, un, un filósofo guerrero, un guerrero filosófico, alguien que le gusta guerrear. Le gusta guerrear con la filosofía. Fíjate vos, ¿no? Sí. Sí. Un gran arma.
Bueno, ya arrancaste sorprendiéndome. Es verdad eso, ¿no? Que uno va como viendo a mucha gente, viendo algunas cosas que dice. Obviamente, después creo que algunos los podemos seguir más en profundidad, pero va captando cosas, ¿no? Y bueno, después se dan estos encuentros que, bueno, obviamente te agradezco muchísimo la onda, porque enseguida estuviste de acuerdo con venir, con participar en el programa. Y nada, para mí, como hablamos un poquito antes, bueno, acá obviamente en el programa hay gente de todo tipo, pero creo yo de mente abierta, ¿no? Creo que si no, no se queda, si no se ahuyenta enseguida que nos escucha. Así que, bueno, creo que para algunos es interesante traer todos los temas que vos tratás, porque, bueno, siempre es eso, ¿no? Siempre es esa semilla y un poco lo que a mí me parece que por eso elegí ese título de tantos otros que podíamos elegir, ¿no? Para la charla, pero me parece que ya si uno es capaz de hacerse preguntas, aunque diga, bueno, en esto no estoy de acuerdo, o esto no me cierra, o esto me quedé ahí, me quedó resonando algo, bueno, ya es algo importante, ¿no? Porque y esto un poco yo también lo explico en los programas, esta cuestión de cerrarse, ¿no? De decir, no quiero escuchar, me aferro a una visión, la que sea, bueno, tiene muchos componentes psicológicos, ¿no? Tiene más que ver con el miedo, con el necesitar una seguridad, ¿no? De la que nos dé una guía, ¿no? Porque la realidad es esa, ¿no? Cuando tenemos una visión del mundo, cualquier cosa que nos mueve eso y nos lleva a que va a traer cambios, ¿no? A veces va a traer cambios de estilo de vida, a veces de también la gente con la que nos relacionamos, y eso da miedo, ¿no? Entonces creo que el que ya está abierto a eso, ya está dando un paso importante en ese sentido. Sí, sí, sí. Vos, y me gusta esto me gusta mucho cuando París habla del lavado de cerebro, que en definitiva uno dice, y te lo voy a hacer, te lo voy a conectar con esto de la mente abierta o mente cerrada, ¿no? Que la mente en sí, en definitiva, ¿qué es? Fíjate vos que se alaba mucho esto de la mente abierta, lo entiendo, y no es que yo te esté diciendo, yo también lo digo, pero ¿qué pasa? Fíjate esto, ¿no? Si la mente es una operación arquetípica, es decir, una operación de comparación, ¿no? No el cerebro, no hablamos del cerebro, sino que el hecho de ejecutar una operación de comparación, ¿no? De hecho, no sé si alguna vez viste un directo, no creo, pero te recomiendo que veas un directo donde yo hice mente o corazón, y tenía que ver con que la mente era una cuestión de pesar. De hecho, el pensar viene de pesar. Entonces uno ponía en una balanza el pensamiento y lo que más pesaba era lo que nosotros llamábamos verdadero. Eso es lo que se hacía en la antigüedad, se pesaban los argumentos, ¿viste? Que te dice, Mm, no, pero tu argumento no tiene peso. claro. Y ahí quizás el gravites, lo gravita. Quien gravita tiene peso, pero también quien gravita mucho está tan pesado que se queda estancado. Es esto de la Claro. mente abierta cerrada, ¿viste? Ujú. Pesa tanto que no lo pueden mover. Y el tipo, che, loco, en este mundo del movimiento, quien se queda quieto y estancado se pudre como el agua, porque no fluye. Sí, Entonces, fíjate vos, esto de tal cual. comparar y pesar, que me venía mucho esto de que, ¿qué pasa con la mente? ¿No? Si es una cuestión de pensar y es comparar argumentos, entonces hay algo que sucede es que pareciera que ¿cómo decirlo? Como si fuera una caja cerrada, ¿no? Donde entran cosas y es como que lo que parece que se abre o se abre la caja para acumular, o sea, agrandar ese registro, ¿sí? Pareciera que es eso. Pero ¿qué pasa? Ahí aparece lo que dice París, cuando nos dicen te lavamos el cerebro. Y en realidad lo que hacen no, es llenarte de elementos el cerebro. Tantos elementos, tantos datos, tanta información, que vos no podés, si no sos capaz, que tenés que ir a revisar tanto y que tenés que, fíjate, para poder reestructurarte, quitar todo lo dado por el otro primero, o al menos sacarlo afuera. Yo siempre hacía el ejemplo de, bueno, abro la puerta de la casa, lo Sí, pongo afuera, y ahora decido qué entra nuevamente y qué se queda afuera. Y fíjate sí, que eso también es cerrar la puerta, es cerrar la mente.
Entonces el asunto es desde qué lugar uno lo opina esto de cerrar con la... Viste que lo trato de conectar con mente Ujú. abierta, mente cerrada, Sí, pesar sí, argumentos y sí, lavarte el cerebro. Si alguien está tiene el muy cerebro bien. lavado, si alguien Ujú. tiene el cerebro lavado, en definitiva no tiene elementos. ¿Será libre? Viste que ahí vos citaste, Sí, ¿será más libre? O quizás será el que tiene sus propios elementos y como justamente es una caja, y perdón, ahí corto con esto, así te dejo, justamente es una caja, quizás quien solo precisa lo propio es aquel que ya no necesita abrir más, y claro. sino que va hacia afuera e inspira. Ujú. Muy interesante, sí. Sí, sí, bueno, es un poco interesante eso porque también tiene que ver con, bueno, los conceptos y las ideas que usamos siempre se le puede dar alguna vuelta, ¿no? Y tienen sus trampas también, ¿no? Que a veces no nos Ujú, damos cuenta en eso, pero es muy interesante. De hecho, conectaba esto que decías con, bueno, lo que dice, por ejemplo, el taoísmo, ¿no? Lo que dicen muchas culturas místicas, pero que hablan del vacío, ¿no? Porque claro, lo que está lleno de cosas, justamente es lo que no deja entrar, lo que está, es pura confusión, lo que está lleno de cosas donde justamente no se puede preguntar, no se puede avanzar en claro, ese sentido. fíjate Entonces, que si está abierto, siempre entran cosas claro, y salen sí, también. Y fíjate que, viste que se habla de la mente mega abierta, ¿no? ¿Desde qué lugar? Mega abierta, entonces siempre y entran extraños también. Eso es sí, muy sí, interesante pensarlo desde qué lugar se mira eso, porque el otro dice, pero es un mente cerrada, pero el otro, como dijiste vos, quizás está fortaleciendo su espacio, como se dice, su arquémona, ¿no? Su arqué, su protección, sí, su origen, sus principios, ¿no? Sus elementos que toman como fundamentales, su piedra fundamental. muy bien. Bueno, si te parece, voy a mirar un poquito los comentarios para no dejar a la gente afuera que nos va Dale, saludando. Y bueno, así vemos un poco también quién está y después vamos a ver si retomamos el hilo que me quedo pensando algunas cosas que sí. Bueno, algunos nos saludan, recién entrando, buenas noches. A ver, mi primera vez, dice alguna gente, yo siempre pregunto, porque siempre llega gente por primera vez, o sea que es interesante a ver qué impresión tienen y tenemos algunos habituales, alguien que nos está viendo desde España, Cris, hola Frank, ¿cómo estás? A ver, dice Carlos, el humano está adoctrinado desde la cuna. Toda persona que piense diferente es tildada de conspiranoico o loco, no te dejan ser vos. Bueno, ahí tenemos un tema interesante también, ¿no? Que es una de las cosas que, bueno, yo voy yendo y viniendo los comentarios, si te parece, sí, para sí, no sí, dejar, dale. no dejar colgado a nadie, pero también para ir tomando lo que nos dicen. Una de las cosas que, bueno, ya nos llevará de vuelta esto que vos traías, ¿no? Pero bueno, las cosas interesantes que también quería preguntarte un poco cómo fue en tu experiencia, qué te parece a vos, esta cuestión de cómo se asocia al... Yo escribí un artículo hace un tiempo que tenía que ver con esto, bueno, con el tema de todo lo que estuvo pasando en 2020, pero cómo se asocia al que cuestiona, ¿no? Con la locura, con la estupidez o con la malicia, ¿no? Esas tres cosas por lo menos fueron las que me parecían que eran las más fuertes. Como siempre dicen, bueno, es loco porque está desconectado de la realidad, lo que dice no tiene ningún sentido. Es tonto porque, bueno, toma y escucha cualquier argumento y entonces agarra y lo repite y ya está. Es una persona muy influenciable, muy que no piensa nada de lo que dice. Y la malicia, que también, ¿no? Que tiene que ver con, no, dice esto porque no le importa el daño que está causando, porque es destructivo, porque es gente egoísta. Y eso lo usa mucho, ¿no? En los títulos, en la prensa, siempre que quieren hablar de alguna teoría alternativa, alguna mirada alternativa, ¿no? Em, Citaste algo que a mí me llamó algo, ellos al tener que hacer esto tuvieron que contradecirte. Bueno, obviamente yo sé que sos psicólogo, así que obviamente vos sabés mucho más de los elementos que son la neurosis, la psicosis, la psicopatía y que ella, digamos que medio podríamos unos encuadrar a todos esos elementos, porque fíjate que cuando nos claro, dicen antisocial, nos están claro, el poniendo en un lugar. psicópata.
Psicópata, sociópata. cuando nos dicen, estos están locos, también nos están queriendo ubicar en alguno de esos elementos siempre para patologizarnos. Pero fíjate Claro, vos, que fueron, perdóname con un no, sí, paréntesis, sí, dale. fueron siempre las categorías a las que la sociedad rechaza, ¿no? Que a las que le tiene miedo. La gente que estuvo encerrada, ¿no? El loco, el criminal peligroso, el deficiente mental. Pero fíjate esto, que seguramente lo analizaste. Todos aquellos que querían salir a la calle, es decir, sociabilizar, son tildados de antisociales, porque no hacían caso a la orden de turno. Eso es una contradicción que ellos tuvieron que ejecutar sin dudas. De hecho, yo un día traté de explicarlo de este modo. ¿Cómo puede ser que la sociedad no se dé cuenta que alabe y celebre el encierro, sea por voluntad, sea por obligación, cuando el encierro es lo que la cultura ha generado para nosotros como la determinación para castigar a un individuo cuando comete un acto antisocial en lo general? Entonces ellos propios estaban, fíjate vos, en la psicoesfera, llamémoslo así, en los arquetipos, en lo general, se estaban llamando a sí mismos locos, se estaban llamando a sí mismos antisociales. Fíjate, distanciamiento social. No era distanciamiento físico que te decían en la televisión. Eso calaba profundo. Claro. Ellos mismos se estaban llamando neuróticos obsesivos, psicóticos delirantes. Fíjate vos, ¿no? Es decir, ellos lo que lograron, y cuando decimos ellos ya sabemos de quiénes hablamos, los que han pergeniado esto, no importa Sí. quiénes son, lo han logrado perfecto, han logrado que la propia sociedad que condena esos comportamientos, fíjate, porque este está fuera de la realidad, este vive en una tierra plana, y resulta que él, en otra cultura, sería quien está fuera de la realidad porque dice que es pursimuk, diría un tal Galileo supuestamente. Sin embargo, fíjate, se celebró, como te vuelvo a decir, y se promocionó la manera en que el ser humano ha resuelto en estas generaciones pero justamente privar la libertad física, es decir, encerrado. ¿Te acordás que vos no salías de tal a tal horario como si fuera un preso en una casa? Sí. O unas Como cuadras, ¿no? Unas cuadras una cuadra, bueno, al pasea el perro, supermercado. bueno, los chicos no pueden salir. Lograron que la gente ame lo que la propia sociedad había resuelto como esclavitud. O sea que en realidad lo que hicieron es volver al pecado original. Mira, yo lo trato de asociar con los mitos generales. Mm, Es volver al cerco, encerrarlos. ¿Qué pasa? Hay un psicólogo que a mí yo escucho mucho, que es Juan Pablo Rey, donde él dice, pero cuidado, porque en este tiempo de encierro hay individuos que aprovechan ese momento para mirarse y reconocerse a sí mismos y prepararse. Y una vez que vamos a decir así, que se invierte el concepto, es decir, que ahora se sale afuera, hay individuos más preparados que antes. Entonces, esa es justamente la oportunidad, la crisis, la llamada crisis, ¿no? Crisis de la sí. etimología oportunidad, en donde los individuos que estaban a la altura de saber tomar esos elementos que para muchos de nosotros fue doloroso, ni hablar yo que soy un loco, si se quiere, en esa expresión, de que no me digan lo que tengo que hacer en el sentido de no me encierres físicamente, quizás a veces rozando la claustrofobia en ciertos momentos. Imagínate cómo uno tuvo que tomar esos elementos, invertirlos, apropiárselos y ahora estar más preparado que antes. Y es esto que hemos dicho, Matías, lo charlaba, me acuerdo una vez con Lenny Lennart, que se llama Mauricio en realidad, le mando un abrazo grande, donde decíamos, nosotros celebrábamos a aquel que no obedecía, pero había una diferencia, y es que hay quienes no obedecían porque realmente no les importa y no tienen empatía, y hay quienes nos obedecían pero con elementos adquiridos, como Sí. nosotros que conocíamos otras medicinas alternativas. Entonces había que tener mucho cuidado hasta el día de hoy en ver quién está actuando de tal o cual manera.
Claro. Entonces lo que lograron para sintetizar esta parte es que el individuo, o sea, que la cultura se signe a sí mismo como preso, como penitenciario. Ujú. Sí. Sí, sí, y que de alguna manera creo que también muestra el relativismo de los conceptos, ¿no? Lo relativo de los conceptos, cómo todo se puede dar vuelta, porque como vos bien decís, lo que antes era una fobia grave, ¿no? De decir, bueno, yo tengo miedo a los gérmenes, entonces no salgo de mi casa, tengo miedo a darle la mano a alguien, de repente se puede volver lo sano. Y el patológico es el que se quiere seguir abrazando, el que quiere seguir juntándose, ¿no? Entonces, digamos, eso también es un poco una sacudida, que bueno, si querés después lo podemos charlar eso, porque sé que vos sos crítico de Freud y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, como esos conceptos que yo creo que tienen algún sentido para orientar, ¿no? Digamos, creo que tiene una manera de explicarlo sin ser algo que ponga una etiqueta, ¿no? Sino algo que sea funcional de alguna manera para entender qué proceso está pasando una persona. Pero claro, cuando son tomados por el sistema para calificar a las personas, bueno, son completamente maleables, ¿no? Invertibles depende qué uso le estén queriendo dar. Claro, ¿No? exactamente. Básicamente ellos mostraron que en definitiva no está en sí en el elemento, sino en la puesta de sentido sobre el elemento. Porque si invirtieron la puesta de sentido y los elementos son los mismos, lo que cambió que fue la relación entre, vamos a decir, objetos culturales. En este caso, sujetos culturales o objetos culturales, ¿no? Cambió la relación, se invirtió. Entonces lo que se invirtió fue el sentido, es decir, el registro cultural. Y no los objetos. Los objetos se invirtió. Entonces, este que vos dijiste, el patologizable, ya no es. Entonces, este es ahora. Entonces, ahí nosotros preguntamos y con más motivo cuestionamos si tan es verdad lo que afirman cuando te patologizan. Porque ahí está el tema de la visión de lo general y la visión de lo particular, ¿no? En esta discusión que hemos tenido, bueno, esta charla, debate, no importa lo que sea, de lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? ¿Desde qué lugar está mirando el individuo? Es decir, el individuo en este momento, yo creo ser objetivo desde mí mismo, pero para el que el otro lado, como estamos en un canal de YouTube, mi opinión es subjetiva. Claro. Claro, pero de mí mismo yo lo soy totalmente objetivo, intento serlo y probablemente lo sea. Y ahí está la confusión de objetivos con objetos. El ser humano es otro objeto cultural, además de los elementos, ¿no? Esto que nosotros sabemos. Y más allá de esto que vos decías de la crítica a Freud, una crítica en ese sentido de, bueno, yo tomé mucho esto de las heridas de la psique y muchas otras cosas, y obviamente entiendo que ahí aparece algo que está más allá, que al abordarse solo desde dos cuadrantes, ¿no? Porque es bueno, todo esto es Eros y Tánatos, y listo, y no hay más discusión, y esto es una cuestión sexual, Sí. y que en este ateo materialismo, en esta época, diríamos, del Kali Yuga, eso se baja simplemente a la materia y a una cuestión mental. Entonces, fíjate vos, estamos investigando, dicen hoy, viste que muestran en Netflix, todavía y pedimos un pedacito del cerebro de ese psicópata y empiezan y diseccionan y Sí. diseccionan. ¿Y qué van a querer encontrar? ¿Qué van a encontrar? El gen tan materialismo es, fíjate, ¿no? Sí, sí. La versión, que ahí está la contraparte, ¿no? Que podría ser otro psicólogo o quien fuere, ¿no? Otro filósofo, y etcétera. O recuperar las filosofías antiguas, ¿no? Un Platón, etcétera, ¿no? Sí, sí. No, no, bueno, claro. De todas maneras, por eso cuando digo lo de la crítica, lo digo para bien. Primero porque es interesante, porque hay que criticar las cosas. Y después porque es interesante lo que abre, ¿no? Lo que yo a veces cuento con eso, ¿no? Es como, de alguna manera, cuando yo estaba estudiando, me peleaba mucho, me enojaba mucho con esa visión, la visión psicoanalítica, porque, por ejemplo, ¿no? Porque decía,
acá falta algo, este no es el ser humano, yo percibo que hay otra parte acá que no está incluido en esto, ¿no? Y entonces después, por ejemplo, llegaba a, no me sale el nombre ahora, bueno, ya me va a venir. ¿Al suizo? ¿Cómo? ¿A quién? No, Jung decís vos. No, primero a los Heidegger. existencialistas, que hablaban, por ejemplo, del sentido de la vida, ¿no? De lo que nos significa la muerte, de estar ante el mundo. Bueno, otra perspectiva. Entonces yo decía, bueno, esto ya es más interesante. Pero, claro, en el momento yo decía, esto no quiero saber nada del psicoanálisis, o sea, era un peso. Ahora, cuando pasa el tiempo y puedo tomar contacto con otras visiones que van enriqueciendo la psicología transpersonal, Jung, como decías ahí, que toman esta otra parte del ser humano, digo, ahí por lo menos yo pude volver y decir, claro, que es muchas veces lo que pasa con la manipulación, te cuentan medias verdades, te dan medias verdades. Entonces te dicen algo que es valioso, que es interesante, pero que es incompleto. Entonces, claro, si vos te quedás en eso, si vos te quedás en el psicoanálisis, sos una cantidad de impulsos que a lo sumo tenés que tratar de canalizarlos de alguna manera, y siempre lleno de complejos y siempre atado al pasado, y un montón de cosas que al final ese es el ser humano que están transmitiendo. Entonces, claro, es tremendo. Ahora, si vos tenés otra parte del espectro que decís, bueno, pero también somos, por ejemplo, lo que nos cuentan los que meditan, los que tienen experiencias místicas, si también somos esa parte, bueno, esto otro nos puede servir para entender cuando estamos encerrados en el sufrimiento, cuando nos quedamos apegados a lo que era la relación con un padre, con una madre, ahí sí, ¿no? Entonces uno puede volver, creo, y cuando lo toma de una forma más relativa, quizás sí te sirve, o ahí sí creo que es valioso en muchas cosas. Pero claro, cuando uno se queda con eso, y muchos psicólogos se quedan con eso, todo lo que no entra en eso lo rechazan, ¿no? Y ahí está el problema, porque al final se está rechazando experiencias de las personas, ¿no? Experiencias que sienten y viven otras cosas. Esto que vos decís es muy importante porque yo mira, el otro día, viste esto de el trauma, ¿no? Yo hice el otro directo la palabra trauma con Rafael Currao, el sociólogo, Sí, le mando un abrazo grande. estuve viendo bastante ese directo. Y entre los 0 y los 6 años, viste que te dicen, bueno, tiene que haber, porque ahí se provoca. Y resulta que si vos te topás con un individuo que dice, no hay ninguno, ¿qué empieza a suceder? Empiezo a forzar el fenómeno para que cuadre mi idea. No, tengo que haber. Entonces, en algún momento entre revisar, ya no sabes si estás revisando el registro real, sino el imaginario, Claro. y el que debería ser estoy proyectando las ideas de otro. Entonces voy a encontrar el conflicto, ¿no? ¿Para qué? Para ajustar a mi modelo. Sí. Entonces, fíjate que se termina tergiversando, y eso pasa en todas nuestras doctrinas. Puede pasar una medicina alternativa también, porque también tiene una serie de hipótesis y axiomas que deben cumplirse para poder desarrollarse. Cuando aparece el llamado modo Tolendo Tollens, ¿no? Llamado ese cisne negro. Perdón, no te entendí. Tolendo Tollens. ¿Cómo se llama? El cisne negro, básicamente. No sé si lo dije bien, pero básicamente en síntesis es el cisne negro, ¿no? Que es todos los signos son blancos hasta que aparece uno, ¿no? Claro. Uno negro, y de repente, ¿qué pasa ahí? No, y ahí empieza la probabilidad y la estadística, ¿no? Bien, y fíjate esto que vos decís es clave, porque lo que termina sucediendo es que forzamos al fenómeno a las ideas y no terminamos abordando al sujeto en su completitud. Entonces, fíjate, no existe el alma, no existe el espíritu, esto es mente y cuerpo, entonces te estás olvidando de dos grandes cuadrantes, ¿sí? O existe por ahí, hay un poquito de sentimiento, pero el alma en realidad es una cuestión de que, yo te abro el cerebro acá y una cuestión de reacción química, ¿no? ¿Viste? Porque vos sentís porque probablemente el pH, no sé qué, sí lo vas a explicar así. Ahora, ahí está el punto. Eso se rige bajo una cosmovisión determinada. Por eso es importante la discusión de la cosmovisión. Me gusta la portada, el fondo que tiene la cosmovisión, discutir la cosmovisión. Cuando la gente nos pregunta, ¿y por qué? ¿Qué me cambia a mí? Estamos discutiendo una cosmovisión. No estamos discutiendo simplemente una forma. Y la forma parte de la cosmovisión.
De ahí que la apuesta de sentido. Fíjate que mucha gente te dice, no, para mí no es así porque no tiene sentido. Claro. ¿Por qué? Porque no pudo armar la estructura mental de tal manera que eso entre y encaje en sí, en su memoria arquetípica, diríamos, en sus elementos internos. Como no tiene sentido, entonces debe ser falso. Esa es la manera en que nosotros rechazamos. Porque si la cosa deja de Claro. tener sentido, algo sucede con nosotros. Algo sucede con nosotros cuando dejamos de tener sentido. Y ahí se me viene a la cabeza un montón de ejemplos, ¿no? Derrumbamiento de la existencia de la medicina germánica, ¿no? Activar los túbulos colectores, dejo de tener sentido en el mundo, dejo de estar entre los tres argumentos, me olvido quién soy, dónde estoy y qué día es, ¿no? Digamos, arquetipo familia, psicorregión y época. Mm. Entonces, eso es interesantísimo. Y sin embargo, no. Desde tanto de un paradigma como del otro, ¿qué terminamos haciendo? Debe estar ahí el problema. Y ahí voy a esto de Freud, y que hay que saber, y esto para mí es un consejo que yo lo aprendí mucho de todo este tiempo, y es, hay que saber sobre cada cosa al menos 4 o 3 versiones de cada una, y ahí destilar lo propio. ¿Y por qué Sí. esto? También hay que saber quién escribe y qué escribe y en qué época. Porque no son lo mismo, Martín, ahí vamos con nosotros. Vos no sos el mismo, Mati, que hace 10 años, que dentro de 10 años y que hoy. Y que probablemente te contradigas. Y que tenés el derecho a hacerlo. Y ese es fíjate, el archivo. No, vos en el año 2005 dijiste. Entonces, Sí. eso, ese enano mental que aparece, ¿no? Que aparece esto, el libro, porque la tradición no era escrita, era oral, provoca, en este caso hay Claro. videos ahora, ¿ves? Provoca que el individuo se sienta abrumado porque aparece un archivo, el famoso archivo, que genera como un punto de intersección que le impide ser mejor porque alguien está recordando todo el tiempo que vos fuiste este. Sí. Entonces nunca puede el individuo darse cuenta del otro lado que sí, mientras yo era hace 15 años, era verdadero. Para mí eso es lo más importante. Siempre trato de expresar esta frase. A riesgo de estar equivocado, trato de ser verdadero, que bien coincido con vos, más que la verdad. La llamada verdad total, que parece ser que Claro. reside en sí mismo más que afuera. Sí. Claro, sí, por eso, y ahora, bueno, ahora voy a tratar de ir un poco a los comentarios que hay varias cosas, pero digo, sí, hay dos cosas ahí en eso que decís, ¿no? Por un lado es la visión que uno tiene de uno mismo y por otro lado es la visión que los demás tienen de uno mismo, ¿no? Y las dos cosas van interactuando para construirnos. Entonces, muchas veces pasa, digo, vos lo vivirás también, ¿no? Con el cuestionamiento cosmológico y tantas cosas. Digo, ¿cómo alguien tiene miedo primero de decir, pero si yo digo esto, y si yo digo esto que me parece que tiene sentido, que me parece, ¿qué van a decir de mí, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo van a reaccionar los demás si ven que yo pienso de esta manera? Entonces eso también hace que se cierre a una idea, ¿no? Mira, Porque, perdón que te interrumpa más, me hiciste acordar. Eso te lo puedo explicar de la siguiente. Mirá lo que hace la gente. Que hacemos muchos, y muchos hicimos. Yo hoy ya no tanto porque logré resignificar eso. Fíjate que cuando alguien, no, para dar su opinión, tiene tanto terror muchas veces que dice, mi humilde opinión. Eso es un oxímoron, diría yo. Grandísimo, gigante. Quien opina, señores, no hay ningún humilde porque ya emergió. Si usted es humilde, usted está humillado por verbo humilitas de la etimología. Usted no opina, usted cierra, por eso usted era el esclavo. Usted no opinaba, usted era humilde. La religión de los humildes, la religión de los pobres. No nos olvidemos nunca de eso. Entonces, fíjate, ¿qué hace la persona? Mi humilde opinión, porque no vaya a ser que, entonces entro así, ¿viste? Pero ya emergió usted. Entonces, fíjate esto que vos decís, en esto, perdón, este es el paréntesis, me sí, sí, hiciste acordar de esa frase, de lo que vos estás diciendo tiene que ver mucho con eso. Me pongo primero una coraza, porque no vaya a ser que me sacudan. Entonces digo, bueno, mi humilde opinión, cosa de que el humilde esté por delante, porque ser humilde está bien visto claro, culturalmente. Es decir, sí, más vale estés bien humillado.
te están diciendo. Sí, sí. No opines. A ver, voy a ir un poquito, a ver si lo que nos van comentando, que ya siempre digo, me quedo atrás con los comentarios, digo, pobre la gente que quería opinar con algo que estamos hablando. A ver, dice Cristian, creo que tenemos una capa intermedia que son nuestras creencias, el chip que distorsiona nuestra óptica a la hora de tomar conciencia. Bastante en línea de lo que íbamos diciendo. Bueno, que decía Cristian que es nuevo en el canal. Bueno, gracias, que dice muy interesante la temática. Bueno, el Solcito, está mi mujer, que está siempre acompañándome, que te comentaba antes ahí atrás de cámara, dice tal cual, patologizando a los que cuestionamos, de manera que tengan miedo de acercarse. No sea cosa que al replantearse algunos temas terminen contagiando de nuestra locura, ¿no? Claro, exactamente. Claro, sí, esto de que, bueno, que quedó en el tema, ¿no? Obviamente, que hablamos antes, pero bueno, vuelve, ¿no? Vuelve eso porque tiene que ver con todo el cuestionamiento, ¿no? En eso, lo que desde en 2020 y en esos años fue en un nivel, ¿no? Que nunca habíamos visto, pero son cosas que siempre está, ¿no? Cuando te transmiten que alguien tiene algo, ¿no? Como tóxico, digo, no te juntes con ese, ¿no? Porque si te juntás con ese es porque debes ser, ¿no? Esto también de decir, bueno, entonces significa que ya estás en su equipo y entonces ya no estás en el nuestro. Y bueno, y esa exclusión que es uno de los miedos más básicos, ¿no? El quedar afuera del grupo, ¿no? Ese terror, bueno, hace que las personas hagan cualquier tipo de cosa, ¿no? Por quedar incluida. Y ahí, ¿no? Es que también dejan de seguir sus percepciones, sus intuiciones. Mirá, me hiciste acordar porque mirá lo que acabo de agarrar, porque yo sí, obviamente, vos sabés que soy disruptivo. Y entonces agarré la Biblia ahora. ¿Cómo? Están hablando de si voy a agarrar la Biblia. Bueno, entonces yo agarro la Biblia acá. Viste cómo soy yo, viste, ya me has visto, ¿no? Disruptivo, si no, no Sí, vale. Cuando quiero le pego, cuando quiero la sacudo, cuando quiero la cito. Hay un pasaje, Mateo 5:15, porque yo estudié esto, viví esto, transité esto, me sí. liberé de esto, y por lo tanto, hoy, fíjate, tal es así que soy capaz de citarlo y sin que se me mueva un pelo, porque gente hoy quiere, fíjate, tanta gente que se acuerda de haber transitado algún argumento y como vio que eso era una religión, no era una atadura, entonces ya rechaza lo vivido, ¿no? Ese archivo. Si alguien me cita un archivo, pero vos estabas acá en una iglesia, claro, maestro, era yo. Sí. Y te voy a citar, mira, porque me dijiste esto de, se junta con alguien y se debe parecer a eso. ¿Y quién te lo dice en general eso? Muchos que practican esta doctrina, porque lo conozco. Entonces, fíjate, fíjate que él te decía, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Dice, ¿por qué dice, vosotros quebrantás también el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, fíjate que ellos se quejaban, ¿sí?, de que comían con los pobres, comían con los que no eran judíos. Es el mismo argumento, no se terminó eso, Matías. Sí, Jamás. Hoy comés con un terraplanista, comés con claro. un anti no sé cuánto, con un no sé cuánto de la política, con aquel Ujú. negacionista. No te juntes con un negacionista. La Sí, tradición, lo oficial dice, la doctrina, es decir, en este caso, ¿quién es el que está? El fariseo, que significa encima, para el que no lo sabe, fariseo, perush en hebreo, separatista, alguien que separa, mas nunca integra, porque claro, con su doctrina separa. claro. Entonces, fíjate la historia, y después viene un tal que eso que dice, no, pero pará, maestro, a ver, nada de lo que entra afuera contamina al hombre, sino lo que sale de sí. ¿Qué más sí mismo que ese? Sí, ¿No? Después uno cita a Jung hablando de la individuación, bueno, loco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, porque Jung hizo un tal libro, el libro rojo, ¿no? Como mirá el libro bíblico histórico, acá, pero porque su familia tenía una cultura judeocristiana, entonces él dio respuesta y escribió un libro y quedó ahí. Y está perfecto. Pero ujú, fíjate vos esto de que vos decís, no te juntes con... No, nunca dejó de existir. sí, Pero por otro lado, eso es la sombra del no te juntes. La luz de si te juntes con y no con es que en definitiva uno adquiere un lenguaje, uno habla en un código
y termina seccionando, y ahí está el concepto de secta, que nosotros llamamos afines. No está mal, porque el hecho de, por ejemplo, tener un lenguaje propio, usted con su propia familia actúa de manera sectaria. No habla igual con su abuelo, que con su tío, que con su primo, que con sus hermanos, que con sus padres. Cuando uno es chico, ¿viste? Arma una secta, una reunión, y viste que siempre hay un padre ahí que... Porque y es normal y está mal, no sé si está bien o mal, no importa, depende de la estrategia. Viste que por ahí hay, no sé, un padre que, unos padre y madre que tienen, digamos, ponerle que están las dos figuras, y tienen 4 hijos, 3 hijos, y los ven ahí en una habitación con la luz prendida charlando entre ellos. Sí. Es un comportamiento sectario. ¿Pero por qué? Porque es natural que aplique un lenguaje porque entre ellos están tratando de ver, no sé, una idea, quizás tramando una sorpresa. Entonces, esa es la parte de que no es tanta sombra solo este comportamiento donde nosotros, por una cuestión quizás de resonancia, quizás como se dice hoy en el New Age, de vibración, de frecuencia, de lo que quieran ponerle, uno Sí. en definitiva hace que esta conversación se produzca, en este caso, Matías, por ejemplo. Porque yo detecté, vi, mira qué interesante, sí, che, yo también te vi, y hay una conversación como ahora, Sí. en este momento. Sí, creo que eso me parece un tema que es súper profundo, ¿no? Porque, por un lado, digo, ¿cómo se genera el conocimiento? ¿No? El conocimiento se genera cuando hay un choque, de alguna manera, ¿no? Digo, lo que yo sé con lo que vos sabés. Y ahí hay la posibilidad de que surja algo nuevo. Con lo que yo sé únicamente, claro, yo me tendré que encontrar con otras cosas, con un libro, con algo que me ayude a hacer interactuar mis ideas, porque si no quedan dando vueltas en lo mismo. Entonces, sin eso no podemos aprender. Ahora, claro, también siempre buscamos códigos en común, ¿no? Porque ¿cómo podemos tener esta charla si no encontramos algún hilo más o menos donde estemos de acuerdo? Entonces creo que también eso, digo, por eso estas cosas son complejas en el mundo real, por qué la gente se asocia con quien piensa parecido y rechaza al que piensa diferente, porque también es encontrar esos códigos en común, es encontrar un poco esa economía también de decir, bueno, yo me junto a cenar acá y ya sabemos más o menos de qué cosas vamos a hablar y no va a terminar a los piedrazos eso, ¿no? Digo, tiene un sentido. Entonces, en la realidad, digo, es un movimiento, ¿no? No es fácil esto de decir, bueno, me junto y me encuentro con el que va a traer cosas diferentes y tolero también ese a ver si nos entendemos o no, o a ver si no hay punto de encuentro en eso. Y esto que dijiste es clave porque nos sucede a nosotros cuando vamos. El otro día, ayer, ¿y qué es? Miércoles. Sí, claro, ayer entrevistaron a Iru, ¿viste? Un abrazo a Iru también, en una radio de acá, no sé si, bueno, yo la transmití. Y eran 3 periodistas, uno es un amigo conocido, ¿viste? Un amigo en común tenemos, se llama Tino Dolce. Y claro, fíjate vos qué sucede cuando uno va a una radio y dice, bueno, vamos a llamar a este para hablar de terraplanismo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Sucede lo que vos acabas de decir. Si la persona que te está preguntando no tiene ni la más pálida idea o investigó muy por encima de lo que va a abordarse, no hay conversación posible. Hay disonancia continua y hay gestos. Y hay, no, pero, ¿viste? Esa expresión de no, pero. Porque cuando uno va a abordar un tema, para elegir, es decir, volvemos al pesar. ¿Por qué usted sabe que usted es más partidario de la izquierda que de la derecha? Porque conoce la derecha. Si usted no conoce la derecha y usted no conoce la izquierda, ¿cómo va a suponer que es? Entonces, si usted no conoce el modelo del que se plantea, o al menos desde el lugar que se aborda, salvo que vos me preguntes desde qué lugar se aborda, bueno, escuchá desde qué lugar se aborda desde acá. Después puedes estar de acuerdo o no. Pero ¿qué pasa? Ocurre una disonancia, es decir, no hay conexión, no hay conversación válida. Yo lo llamo a eso conversación de 2 tipos con la Biblia bajo el brazo. Uno enfrente, no, pues yo soy de los séptimos días y yo soy testigo de no sé cuánto. 2 tipos enfrente y no hay comunión, porque uno tiene una versión de esto y el otro tiene la otra versión de esto. Entonces están discutiendo y no, para discutir o estamos afuera de esto o estamos dentro de esto y tenemos que poner el punto en común. Bueno, discutamos esta versión, tanto vos y yo. Fenómeno.
Bien. Entonces, ¿vamos a hablar de terraplanismo? Tenemos que entender de qué es del lugar, tenés que comprender de qué lugar se habla. ¿Vamos a hablar de esto? Vos tenés que saber de qué se habla. ¿Para qué? Para que me puedas hacer unas preguntas que tengan, si se quiere, un contenido que traiga, que te deje algo, ¿sí? Y para que sea dinámica la charla. Porque de lo contrario, Sí. suceden como preguntas como que lo que hizo la chica ayer. Fíjate qué sucedió. Sucedió que en un momento se habló de que, bueno, la luna gira, porque gira, ¿no? Y la chica dice, no, no gira, dice. Sí. La luna, no, para el modelo oficial gira y se mueve, y para el modelo alternativo también. Entonces, claro, fíjate, en estar tan en pelota, déjame decirlo así, Matías, provoca que no hay una conexión. Entonces, fíjate por qué uno se termina junto, porque hay un punto en común, debe haber un punto en común. Quizás el punto en común era el cuestionamiento, quizás el punto en común era el tener que, bueno, este es un programa donde, bueno, vamos a hablar de curiosidades, bueno, será ese el punto en común. Pero si no hay ni uno solo, no hay conversación posible, no hay comunicación. Sí. Sí, ahí decís algo que lo habías mencionado antes y me quedé pensando y que también me parece que es clave, ¿no? Esto de que, claro, el cuestionamiento obviamente no es algo para celebrar porque sí, ¿no? El poder cuestionar, porque el cuestionamiento puede ser algo inmaduro, puede ser algo de simplemente, bueno, protesto porque esto me es incómodo. Y ahí creo que hay algo que es importantísimo, ¿no? Que se conecta con esto. Digamos, vos tenés que conocer lo que defendés y tenés que tener una solidez en eso para pelearte con alguien, que es lo que pasa muchas veces. La gente se pelea o se enoja con el terraplanismo y no conoce, no puede defender su propio modelo, ¿no? Porque claro, porque tiene 3, 4 conceptos que viste por ahí, que vimos por ahí, porque yo me incluyo, digo, cuando me pongo a pensar, digo, es tanto lo que no sé, que digo, no me puedo poner a discutir con alguien que en todo caso investiga y profundiza mucho más en el tema. En todo caso, es para aprender, pero digo, ¿qué pasa? En todo esto, y esto también tiene que ver con lo que decías antes de la dirección de uno y el cerrar la mente en ese sentido, ¿no? Cuando uno ya tiene esa dirección, que digamos en términos de salud mental, digamos, tiene que ver con decir, bueno, yo tengo mis parámetros, tengo algo tengo una madurez, tengo algo que me sirve, y entonces desde ahí, claro, no cualquier cosa me va a llevar para un lado o para otro, ¿no? Porque estoy plantado en algo que siento, en algo que creo, en una visión que tengo de la vida. En general, cuando alguien está así, puede estar permeable a escuchar otras cosas, porque justamente no se siente tan amenazado, ¿no? No se siente tan frágil de que vos decís, bueno, para mí, no sé, lo que hay después de la vida es esto. Ah, pero si alguien te dice, no, pero mirá, no sé, en realidad reencarnó y entonces, y si eso te enoja, es porque no tenés tan sólido, ¿no? Lo que vos estás sintiendo. Si no, podés escuchar. Y en esta discusión, precisamente, ¿por qué hay tanta debilidad? Porque los argumentos no son propios, son de otros. Entonces no hay ninguna solidez dada, salvo aquel que haya estudiado ese tema, pero cree que como yo hice el experimento, ¿no? Porque te dicen, y está perfecto, yo también. Porque ocurre esa otra cuestión, ¿no? Esta, si se quiere, sutil intención de que este viene de un repollo, ¿no? Parece que el que viene a discutir se inventó todo, ¿no? Como que nunca hubo engaño en el mundo, un marido no engaña a su mujer, una mujer no engaña a su marido, no existe la mentira, ¿no? O sea, como que te parten de ese lugar casi que te diría, como dijo ayer el periodista, no, bueno, pero hay cosas caprichosas. Y cuando vos lo ves en el video, él hace un gesto en una parte del video hace, y él estaba actuando, pero fíjate que no te das cuenta porque lo ves y se reflejó. Eso es algo que me pasó, me llamó mucho la atención. Él se vio reflejado en ese capricho. Probablemente desde la visión de él nosotros seamos unos caprichosos, porque al final vos no querés entender. Pero claro, el tema es que vos estás defendiendo desde los argumentos de otro. Es decir, vos querés defender algo que no es propio, porque sí o sí te regís, cuando se habla de cosmología, que sería ya la forma,
con argumentos y experiencia, experimentación, que se supone que están comprobados. Y cuando vos querés defender algo, vos no podés suponer, tenés que tener la comprobación. Si no, Sí. no podés defender. ¿Cómo voy a defender? Salvo que, y ahí está la parte más difícil, ¿no? Yo tengo, y ahí aparte, y por eso se rige bajo el paradigma de la religión, que es el creer. Yo puedo decir, se supone que mi mamá nunca pudo haber fenómeno, pero yo creo en mi mamá. Mas no tengo la verdad si mi mamá hizo o no ese acto. No está mal decir que se supone que está comprobado. Pero bien, pues bien, ese se supone no está en el paradigma científico. Está en otro paradigma. Claro. Otra pregunta que te quería hacer, digamos, volviendo un poco para atrás de alguna forma, ¿no? Digo, a las personas, porque yo digo, bueno, hoy a esta altura no sé quién nos está viendo porque ya me salté muchos comentarios, pero digo, ¿qué te parece a vos como lo más fuerte cuando decimos, bueno, hay un control en el mundo, hay algo que nos manipula, hay algo que nos quiere llevar? ¿Cuál te parece a vos que es lo más palpable o lo más claro para decir, miremos acá, veamos esto que está pasando para cuestionarnos? Vos sabés que yo lo vi, es interesante, muy buena pregunta, porque de a poco me di cuenta que depende de cada uno, porque yo te podría decir hoy, desde el momento en que yo dependía de mi mamá, te podría decir. Yo dependía, y yo un día hice el directo de familia y me di cuenta que arranca en un matriarcado, donde aparece el padre astrológicamente. No diría, no, es el, viste, como decía Freud, que viene y trae la ley, porque si no ahí está ese, yo creo que te he escuchado también, si no está ese sujeto, no hay normativa, no hay figura, que es Saturno, no por casualidad, ¿no? La ley, la estructura, Cronos, la materia. Y después está la luna y la madre, ¿no? Astrológicamente hablando. Sí, sí, el tiempo también. El tiempo, exactamente. Entonces, fíjate vos cómo yo podría decir que hoy el hecho de concebir esta cosmovisión nueva, si se quiere, que integra a la otra también y que comprende de dónde procede, porque siempre hemos dicho, hay una cuestión esotérica en la esfera en sí, más allá de si es real o no, que debe abordarse. Hay una idea, hay una intención de los otros, que la pregunta, ¿y por qué no me entienden? Bueno, hay una intención. Entonces, después de descubrir esa intención, yo creo que si me preguntás, si la pregunta es cómo es que, qué es lo más palpable del control, ¿sí? ¿Qué es lo más palpable del control? Es el hecho de depender del otro en este mundo. Luego, si querés, estoy hablando desde el individuo, ¿eh? Sí. El hecho de depender de otro, sí o sí, estar sujeto a. De ahí que el sujeto se dice, ¿no? Creo que, corregime si me equivoco, es un sujeto puede ser alguien que sujeta o que está sujetado. Claro. Entonces, desde ese lugar yo puedo ver ya desde hoy, después de abordar, te estoy integrando todo lo que sé. Ahora, si querés, si hablamos del control afuera, ¿sí? Desde el momento en que hay secretos. Si hay un secreto familiar, después uno va a la escuela y hay secretos, después hay cosas que vos no podés decir, ya ahí hay control, se evidencia. Entonces, ¿cómo no va? A ver, señores que están del otro lado escuchándonos, ¿cómo no va a haber afuera secretos si arrancamos en el arquetipo familia con secretos? ¿Cómo le vas a pedir que el político de turno, que no tiene que ver con vos, porque no es afino, porque no va a ocultar algo, cuando yo, que sí tengo que ver con mi mamá, con mi hermano, ocultamos algo al vecino? Pero no algo bueno o malo, no importa, ocultamos, es decir, hay cosas que no decimos. No porque hay que decir todo, sino que no la decimos. Sí. Sí, incluso empieza también por esto de decir, bueno, a los chicos no le contemos esto, que no sepan porque les va a hacer mal, porque van a pensar mal de nosotros, porque no le quiero dar esa imagen. Y porque hay Entonces, un mundo afuera también, porque hay otra cosa, viste que, por ejemplo, sucede mucho esto, Mati, con, bueno, mi hijo sería, como mi hijo, yo soy ahora, no sé, un ejemplo, un terraplanista, anti esto, entonces le voy a enseñar todo esto a mi hijo. No, maestro, sí, yo lo entiendo eso. Pero sabe muy bien que del otro lado
hay un mundo que no está viviendo eso. Entonces vos tenés que enseñarle y permitir que entre lo otro, para que el individuo tenga la fortaleza de poder abordarlo y ser estratégico. Porque podríamos decir que el sacrificio no alcanza, diría Gustavo Cordera en la canción, ¿no? Hubo un tal en el mitos, en un estado del que se sacrifica para salvar supuestamente un mundo, no alcanza. En el mito estoy hablando, no que es real y que él me va a salvar. No. Estoy hablando del mito. De hecho, para mí el Cristo es un estado. Alguien que es segunda iniciación. Todos somos un Cristo si debemos tomar ese elemento, pero hay que morir y resucitar en uno mismo. Es la más difícil. Pero bueno, ¿a qué voy yo con esto? Es decir, tu pregunta es el momento en que uno, quizás para bien, no estoy diciendo que es para mal, debe no decirle, porque ahí está, fíjate, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero fíjate esto, ¿no? El sincero hoy es como que está totalmente vendido, como que es lo mejor que hay y que la verdad que, bueno, sí, bueno, yo te fui sincero. Y a mí se me viene siempre el sincero como aquel que te invita a comer unas milanesas, ¿no? Y te tira una bola de lomo y te la tira por la cabeza, más el pan rallado a la cabeza y te va a tirar. Flaco, vos, el sincero es ese que no prepara. Fíjate vos que está de esa manera, no prepara el argumento para poder abordártelo. Que yo creo que eso es lo que debería, lo que en general supongo que hace un psicólogo. Preparar un argumento, es decir, preparar la alimentación, la bebida, porque te invité a mi casa, che, tomá acá. Bueno, ahí están los mates. No, flaco, si yo te invité. En esa analogía que se entiende. Entonces, fíjate que hoy está como, hay una palabra que se usa, pero no me sale en este momento, y es como súper elevado esta de sincero, ¿no? Como alguien que está bien, ¿viste? Oh, ¿viste? Sí. ¿Cómo es que se dice? Supra. Sobrevalorado. Exacto, esa. Sobrevalorado está. El sincero. ¿Por qué? Porque es, no sé, yo te lo dije y vos manejate. Claro. ¿Y dónde está la empatía ahí, maestro? No sé, yo te lo dije. O sea, fíjate esta expresión, ¿no? Sí, bien argenta encima, bien argenta esa, ¿viste? Yo argentino, ¿no? Yo te lo dije, manejate, yo fui sincero. Te acabo de destruir, te acabo de clavar la cabeza, la espada acá en la cabeza, ¿no? Te acabo de ensangrentar, pero fui sincero, maestro. Entonces, ojo con eso, porque hay que tener estrategia, y por eso vuelvo al secreto. No estoy diciendo que está mal, sino que el hecho de que haya secretos, hay un control de las cosas. Y te cito a Gustavo Cerati. ¿Tenemos control remoto? Sí, pero hace rato que perdimos control. Entonces, ¿de qué se trata esto? De volver a recuperar el control del control remoto que tenemos, porque hoy lo tiene el otro. Sí. Muy interesante. No sé si tenés un ratito más. Tenemos unos minutos más. Sí, tengo. Dame sinceros a mí, dice Frank. En un mundo de falsedad, la sinceridad está sobrevalorada, pero por la generación de cristal que no soporta que le digas la verdad. Bueno, sí, no, pero... Polémica. O sea, polémica, pero no, lo entiendo a Frank, yo entiendo, pero la verdad, ¿cuál es? Te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. O sea, esa expresión, yo entiendo lo que quiere decir. Por supuesto que en un mundo donde hay todos engaños y todos no se animan, ¿pero por qué? ¿De dónde radica el que no se anima? Justamente el que no se anima radica porque el otro lo daña. Volvemos al principio de esta charla. Sí. ¿Qué dijimos, Matías, al principio? El que no es sincero, o sea, el que no sabe expresar, no lo hace porque tiene miedo. Porque le van a decir algo, porque tiene miedo de equivocarse, porque afuera hay un mundo donde equivocarse, de dar su opinión, mi humilde opinión, volvemos a la opinión. Claro, mi humilde opinión es porque no vaya a ser que me digan. Entonces, ¿qué pasa? Ya entra torcido la persona. Entonces, oculta cosas, guarda, engaña, porque no vaya a ser que diga lo que piensa. Así, a riesgo de estar equivocado. Entonces, ahí aparece el ocultamiento. El llamado ocultismo, que en realidad el ocultismo no es ocultar, el ocultismo es develar lo oculto. Claro.
Sí, y también tiene que ver con decir, bueno, no todo el mundo, digo, aunque este conocimiento estuviera abierto, no todo el mundo va a estar interesado y va a estar en el lugar para meterse con cierto nivel de conocimiento, ¿no? O sea, lo mismo puede ser pensado como, bueno, este conocimiento se oculta para que no llegue a otros, pero también tiene que ver con, bueno, tiene que haber un camino, ¿no? Justamente por esto. Hay momentos también en el que uno está preparado, interesado, orientado hacia aprender algo, profundizar algo. Y eso creo que nunca va a ser para todos al mismo tiempo, ¿no? Creo que también un poco me resuena esto, lo que decís, ¿no? O sea, los matices a la hora de decir con sinceridad. De hecho, esto que decíamos, lo de la familia misma, bueno, claro, tiene un sentido no decirle cosas a un chico porque su mente no está preparada para procesar ciertas cosas. Ahora, eso mismo muchas veces tiene más que ver con la propia vergüenza de que se entere, no sé, de papá me engañó o el tío se quedó con plata, que con realmente algo que se esté pensando en, bueno, a ver, este chico, ¿cómo se lo contamos esto para que lo pueda procesar, ¿no? Mira, en palabras de... No es todo tánatos ni todo eros. Hay que integrar. Es la siniestra para destruir lo que hay que destruir en ese sentido de, bueno, vamos a reestructurarnos. Y la diestra, es decir, la disuelve y la coagula en la quimia. La diestra para construir lo que hay que construir. Es decir, no hay, tenemos dos brazos. Si uno es solo tánatos destructor, ¿no? El antisistema, el anarquista, bla, 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 pero después luego debe reestructurarse. Porque si no ocurre lo que se llama la desintegración. Se desintegra el individuo. Termina sucediendo eso cuando somos destructivos, mero destructivos. El individuo está desintegrado, se está desintegrando a sí mismo. Deviene en la locura, como se dice. Sí, sí. Porque Sí. nada afuera, fíjate, y eso es casi que roza la psicosis. ¿Sí? La psicosis la tiene, la corremos todo el tiempo estamos en juego eso. Y fíjate vos en esta expresión, ¿no? Es decir, no es todo destrucción y muerte, ni todo es vida y amor y eros y construcción. No, hay de los dos argumentos. Y Claro, justamente sí. uno va en esa, ¿no? Sí, sí, Construyéndose. hay un concepto de un autor que se llama Ken Wilber, no sé si lo conoces, un psicólogo transpersonal. No, no, no Bueno, es muy conozco. interesante. Una de las cosas que dice, que yo siempre la tomo porque me parece que es un concepto muy interesante para esto, es que él dice cómo se confunde lo que es prepersonal con lo que es transpersonal, ¿no? Y Claro. creo que eso es aplicable a un montón de estas cosas. Digo, primero tenemos que formar un ego en la vida que se va a formar necesariamente de conceptos, porque cuando venimos no tenemos eso, y si no tenés un ego, justamente es la psicosis, no sabés qué es adentro, qué es afuera, qué es imaginación, qué es percepción, no tenés nada de eso. Todo eso se va formando. Entonces, inevitablemente eso se va a formar de cosas que vamos adquiriendo. Bueno, cosas de la gente que me crió, cosas de mi contexto, de mi barrio, cosas de el maestro que tuve, mis amigos, etcétera, etcétera. Ahora, después, ese ego es el que hay que deconstruir, ¿no? Por eso también esta sociedad de hiperinformatizada o esta sociedad donde se está cuestionando todo, ¿no? Desde el género, desde qué es un hombre, qué es una mujer, todas estas cosas. Digo, el peligro también de eso, porque en realidad están quizás arrasando con el que todavía no está formado, con Una el que todavía disolve no total. construyó ni siquiera qué soy, y eso no es la libertad. La libertad es, una vez que uno tiene esa construcción, empezar a cuestionarla, ¿no? Empezar a eso. Bueno, conocí este conocimiento, hice esta práctica, me empecé a abrir, empecé a poder contrastar eso que tengo con otras cosas. Pero si no tenés una base, no tenés nada de dónde sostenerte. Claro, el asunto no es tenerlo o no, sí, sino que está y quién es el que se posiciona en el carruaje ese de Gurdjieff. ¿Quién es el que se sienta ahí? ¿Uno mismo o nadie? Y anda solo. Y cuando anda solo está el otro sentado en realidad. El otro es lo Claro, general, el Leviatán. exacto.
sí. Ese es el punto. En ese Alguien que te carruaje que está hicimos en dirigiendo, ¿no? Cuadran. Exactamente, porque es cierto, o sea, eso sucede y eso es lo que nosotros vemos. Cuando vos te encontrás con alguien y repite todo lo que dice la televisión. Ahí no está sentado él y no está hablando él. Lo siento, no está hablando él. Entonces yo quiero hablarle a él y está del otro lado seguro, pero está tan solapado, tan fagocitado, producto de lo que sea, no importa, no es echarle la culpa, sino es producto de lo que sea, no importa, que está hablando, como decimos nosotros, quien repite Wikipedia, ¿viste? Lo cambias a ese, como dice el Rafa, y pones a otro y es lo mismo, Sí, porque no hay nada propio. Entonces, el punto es eso que vos dijiste, esa formación de ese el otro, es el asiento en ese carruaje. Si no hay carruaje, ¿dónde te sentás, maestro? No hay carruaje, no hay caballo y no hay chofer, no hay mente. ¿Cuál es tu asiento, tu punto de sí, claro. apoyo en este mundo? No tenés punto de apoyo. Necesitas el punto de apoyo. El tema es que Claro, que vos. eso es un poco, digo, lo que es de alguna manera la adolescencia, ¿no? Que es que tiene toda la potencia para cuestionar, para decir esto no me gusta, y entonces se pueden hacer grandes cosas, pero a su vez también los llevan para donde quieren. Le ponen este grupo de moda y bueno, van todos ahí, le ponen eh, una ideología y bueno, van todos ahí, porque están en búsqueda de una dirección. Ujú. De hecho, eso es Entonces, lo que hemos dicho siempre. Ellos no podrán jamás, si se quiere, matar, como ellos intentan, ¿no? A esa, bueno, creo que hay el Sadhguru lo citaba como, creo, como que el deseo, una cosa así, ¿no? sí, Yo llamaría la voluntad, ¿no? Desde, como lo diría Jung, la voluntad del sí mismo. Mas sí van a desorientar o orientar y chupar esa energía en el sentido que a ellos les conviene. Entonces, como no pueden hacerlo, ¿qué es lo que está diciendo con los decentes? ¿Qué hacen? Vos no podés decirles, porque cuanto más le decís que no, no decente, adolece, flaco. ¿Qué significa eso? Se te va a revelar, entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, pero acá está, por acá, ¿viste como el perro? Acá, y ahí va. Eso es lo que van a hacer. Más nunca decirle o limitarlo, porque es como, lo que hacen es como, ¿cómo decirlo? Como un hámster en una rueda. ¿Para qué sirve el hámster en la rueda? Para producir energía. ya, Pero el hámster no tiene energía, no tiene potencia, sí, pero ¿qué te dicen? Te estoy chupando la energía. Entonces, eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos desorientando el espíritu. mm, Lo que buscan ellos a través de los 4 cuadrantes, cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿sí? Como que se podría abordar el ser humano, lo que sí, buscan es desorientarlo, porque lo que es sí mismo en lo profundo jamás lo podrán quitar, más sí lo van a desorientar. ¿Para qué? Para usar esa energía que ese individuo tiene en el sentido que a ellos conviene. ¿Por qué? Bueno, es otra discusión por qué hacen eso. Es lo que hacen. Tenemos control remoto, sí, pero perdimos el control, dijo Seratin en la sí, canción. sí. Sí, sí, claro. Por eso, digamos, una persona o alguien que es consciente es tan difícil de controlar, ¿no? Porque justamente no se va a dejar llevar tan fácilmente, tiene su propia dirección. Entonces, bueno, esa puede ser, digamos, una de las razones por las que hay tanto esmero en primero derrumbar, ¿no? Que se llegue a esas capacidades, que se llegue a esos cuestionamientos, que se llegue a esa dirección, porque el que no lo tiene va a estar siempre vulnerable. En cambio, el que no, ¿no? Digo, es como creo que le pasó a mucha gente en este tiempo, ¿no? Que no sé bueno, cuál es tu lectura de qué fue pasando en el mundo, ¿no? Pero digo, hay mucha más gente que antes que quizás hoy ve una noticia y ya no dice, ay, a ver, ¿qué pasó? Sino que dice, a ver, ¿qué están queriendo hacer con esto? Bueno, no sé si viste el porqué mío que yo presenté en Buenos Aires en este encuentro y el en Barcelona. Y resulta que yo planteo esto de, volvemos a la palabra crisis. En las crisis hay Sí, oportunidades de liberación y de despertar. Como también hay oportunidades o está el momento de poder caer más profundo, porque también ocurre lo otro también, Mati. ¿Qué es? Gente que vos decís, no puedo creer, le ponen la noticia a cualquiera y se las crea, y claro, porque está aferrado. Y quien tiene la sustancia dentro ahora, doblemente lo va a defender porque ahora va a temer porque está dentro de sí. Hay que tener cuidado cómo le hablas, porque ahora
No es antes Sí. ni siquiera, ahora peor todavía, porque ¿cómo? Claro, imagínate, ¿cuál es el doble terror? Porque ahora está dentro la sustancia. Entonces, si me están diciendo afuera que la voy a defender, o quien dice, che, bueno, sí, y me preocupo y trato de limpiarme, o no, no importa, si sea que sea sucio o limpio, no importa, no estoy tratando de ponerle una connotación, simplemente estoy diciendo Ujú. del cuál es el comportamiento. Sí, Y fíjate vos esto, me hiciste acordar, había una de ahí el tema de, de cómo aborden quién es el individuo, porque me gusta mucho a mí cuando trato de entender a Freud, ¿no? Los 0 a 6 años, qué sé yo. Y esto de lo propio y lo adquirido. Te dicen que vos adquirís un trauma y que te concluyen en que eso queda para siempre. El trauma, el acto sí. El tema es si la patologización, el patos griego, queda o no. Y ahí la sentencia es como la del pecado original, porque nos guste o no, el individuo está abordado por una cultura y él tiene un linaje determinado, donde era hijo de no sé cuánto. Fíjate vos esta expresión, 0 a 6 años. ¿No? Estamos hablando como que el sexto día iba, el séptimo descansa. Esta sí, expresión de lo adquirido no se puede sanar nunca más. Es la claro. manzana del paraíso, ¿no? El pecado original, y salvo que seas que te libere. Fíjate vos cómo vos podés empezar a comparar y ves Sí, el paradigma cultural en el individuo. Entonces, por eso, para mí, una de las cosas que hay que hacer es analizar todo lo que aborda el sujeto y tomar lo que precisa. Y en ese caso en particular, yo miraba muchas, trataba de analogizarlo, porque nos guste o no, cada uno va a plantear, y en este momento yo y vos también lo estamos haciendo, desde todo lo que hemos vivido, ¿sí? Desde nuestro asiento, este es nuestro carruaje. Desde nuestro asiento estamos tratando de llevar y decirle a la mente cuál es la ejecución. Intentamos hacerlo. Entonces, ese es el punto para mí a abordar. Tener prestando atención que también, fíjate, te voy a dar otro ejemplo. Hammer, no sé si lo conoces, creo que sí. sí, sí. Hammer era teólogo. 5 leyes de la Torá, Mm. 5 leyes biológicas. No, no sabía eso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Lo hizo consciente? No, pero ahí sabemos que hay alguien que descubrió algo, que hay una cuestión ahí que está oculto y que uno actúa de manera arquetípica. Claro. No que el tipo sabía y aparece la conspiranoia, ¿no? Ah, entonces sabía, Ujú. ¿no? Y seguramente, y ya no le creo más, Hammer. Entonces ¿qué Claro. le creías por lo que te decían o porque vos estabas convencido de que te... Y en esto de lo adquirido, ¿no? Fíjate, esta expresión de lo adquirido, ¿desde qué lugar lo adquirido, si no es propio, me estás diciendo que no puede ser abordado y retirado, si no es propio? Claro. Ya me estás condenando. No me Ujú. condenes si es adquirido. Si yo alguna vez me puse esta remera, algún día me la puedo sacar. Salvo que me hagas creer que esta remera es mi piel. Sí. Sí, sí, ahí creo que está esto de, bueno, del conocimiento a medias, ¿no? Porque si uno lo piensa como, bueno, en esos años incorporamos muchas cosas que, como son fundantes, ¿no? Después las tenemos que desentrañar de alguna manera, descubrir cómo eso nos está, por ejemplo, yo lo veo mismo con esta oposición, por eso uno creo que tiene que hacer un viaje interior. La oposición al sistema en sí, la bronca, si bien puede parecer justicia, o puede parecer una búsqueda de algo, muchas Sí, algo veces digno. es ese mismo odio a la autoridad que quedó, ¿no? El rechazo al padre, esa rebeldía. Entonces, si uno no hace ese viaje de interior de ver, bueno, a ver, ¿de dónde viene en mí esto? ¿No? Y sin miedo a que se te vaya a desaparecer la rebeldía, por ejemplo, ¿no? O el criterio propio. Bueno, uno por ahí necesita odiar, entonces nunca vas a encontrar una construcción ahí porque necesitas siempre estar destruyendo cosas, peleándote con algo, y si se te desaparece ese rival, entonces te quedas desorientado y vas a buscar otro, ¿no?
Entonces, creo que la parte que falta en eso es la de la transformación, ¿no? Es donde sí, eso nos va condicionando de diferentes maneras, pero también hay otras cosas, ¿no? También hay cosas que traemos del alma, de las vidas, ¿no? Y entonces también eso también está jugando, no solo esos años, ¿no? Pero a su vez, bueno, tenemos muchos elementos para transformarnos y para incluso usar eso a nuestro favor a veces, ¿no? Porque digo, por ejemplo, esa obsesión que uno puede tener con, no sé, me obsesioné con los autos cuando era chico. Bueno, eso tenía algún componente seguramente de sufrimiento. Bueno, con esa energía después inventé yo el auto agua, ¿no? Entonces, digo, eso lo podemos usar a nuestro favor también, ¿no? No es Es solo como, enfermedad. es como quien dice transformar, o sea, transmutar, también podríamos decir, la pulsión de muerte en pulsión de vida. Claro, Ni más ni exacto. menos. Transmutar la pulsión de muerte en pulsión de vida. Bien, Interesante, a ver ¿no? bueno, nos quedan un par de minutitos, así que bueno, no quiero porque después si viene otro programa, dice Frank Hammer es de las cosas más grandiosas que le han sucedido a la humanidad. Una cosa, a ver, si vos en un par de minutos lo que me puedas contestar de esto, ¿no? Pero un poco a vos, este viaje, que me interesa un poco también en la experiencia tuya, ¿no? Este viaje de conocimiento, descubrimiento, ¿cuál es el beneficio mayor que le encontrás? Y si querés el perjuicio también, si encontrás alguno. En definitiva, lo que los perjuicios, todo depende de la personalidad, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Y en general yo tengo una personalidad bastante como que tendiente a elementos de psicopatía, tendiente a elementos de decir, porque bueno, ¿y qué me pasa? Es decir, y que se entienda lo que estoy diciendo, ¿eh? Si no vaya a ver los directos, entienda y aborde. Es decir, todos tenemos ciertos elementos y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Sabiendo que la psicopatía, ponele por definición, si es que la tuviera, era aquel que no le interesan los elementos que vienen de afuera, si usted no tenía elementos, no digo que sea un psicópata, si usted no tenía elementos en estos 2 años, se lo llevaban puesto, ¿eh? Claro. Si usted no tenía ni un elemento donde lo que está afuera te genere un al menos, loco, a ver, me parece que ese elemento es una barrera que usted tiene. De ahí Sí, está ¿se entiende lo que quiero decir? Yo estoy sí, desde sí, ese sí. lugar diciéndolo. Sí, de la misma la Bien. suspicacia también, ¿no? De la desconfianza. Loco, viste, ¿cómo no te vas cómo no le vas a creer, no te vas a ser afectado por los sentimientos externos? Si yo me Ujú. dejaba llevar por los sentimientos externos, digamos, en ese aspecto, Sí, sí, sí. O la cómo no vas idea a es, hacer esto para cuidar a tu abuelo, ¿no? claro, la idea es sentir desde sí mismo, no por las circunstancias. Sí, Sentir de mí mismo, es decir, precisamente lo que yo tomé, esa pulsión de muerte, traté de tomarla para convertirla en vida y tratar de comunicar y hablar con la gente diciendo, pero observen esto, vean lo que uno vive. Yo no necesito que me creas, observan simplemente, ni que me escuches. Y que observes que hay otra versión de las cosas. Entonces, desde este lugar lo que quiero decir es, todo lo que yo hago actualmente es para la liberación, no la libertad, que no es lo mismo. Y por lo tanto, existen estrategias como tal. ¿Eso qué produce? Produce lo siguiente. Yo logré en mi canal de YouTube resignificar lo que toda la vida me dijeron como soberbia. Y hasta me di cuenta por qué. Y resulta que cuando la investigo digo, claro, esta palabra tiene que ver con alguien que está por encima o que se crea a sí mismo por encima, que eso corre el riesgo de creerse el exceso de la estima, ¿no? Del mí, del yo falso, si se quiere, no el yo real, como dirían por ahí. Sin embargo, me di cuenta que eso sucede cuando uno mismo está seguro de lo que dice, está firme.
Y ahí fíjate vos que sin querer queriendo uno encuentra una tierra firme en su cosmovisión. En esta charla que me acuerdo que tuvimos una vez con un compañero, con Thor, donde hablamos de el que está enfermo, ¿no? El que no está firme. Y precisamente te dicen que la Tierra se está moviendo todo el tiempo. Y hay unas velocidades, es decir, que no está firme nunca. Y además que es un planaus, una estrella errante. Entonces, de este lugar es que, fíjate que sucede que traté y logré resignificar esas palabras que vienen de afuera con una intención herida, porque cuando te dicen vos sos un, lo que están intentando hacer es herirte de afuera. Entonces, es convertir esa pulsión de muerte en vida para liberarme de esas ataduras y etiquetas y palabras lanzadas. Entonces, ese es mi caminar, ese es mi canal, esa es mi intención. No eliminar la definición que se cree en lo cultural, porque si yo le digo soberbio a alguien afuera, yo sé que esa persona cree que la quiero dañar. Claro. Bueno, Dani, tenemos que dejar Y a ahí la gente que viene estaba después. mirando el chat. Te Este es agradezco infinito, muchísimo. es infinito. Estás invitado cuando quieras a volver, porque creo que, bueno, súper interesante. Espero que la gente que le haya conectado también, porque creo que, bueno, interesante seguro, pero bueno, cada uno también verá si conecta. Pero bueno, muchas gracias por la presencia, por todo, y bueno, ya te digo, está abierta la invitación, lo que quieras cerrar. Y bueno, mientras saludo a la gente, gracias a todos los que participaron, que estuvieron comentando. Bueno, después me quedaré con los comentarios, los que no pudimos leer, para retomar en una próxima. Así que bueno, a todos les mando un saludo y bueno, nos vemos acá en la semana que viene, como todos los miércoles. Dale, Mati, querido, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer y un Gracias. saludo para todo el otro lado. Gracias por estar. Hasta la próxima.